Buenas noches, señor. Muy buenas noches, Sol. Encantado de estar con ustedes y con todos los televidentes. Gracias por estar aquí. Usted ha publicado un artículo en el cual ha sido mucho más duro de lo que se le ha leído o escuchado en los últimos tiempos. Y justamente sobre el tema para el cual lo habíamos invitado a hablar. Usted viene analizando al Perú desde hace ya varias décadas. ¿Siente que estamos cada vez peor? Mire, es una excelente pregunta, pero antes de eso quisiera referirme a un pequeño punto. Yo creo que es muy importante en un momento como este reflexionar sobre el papel de la prensa. La prensa independiente, la prensa responsable, la libertad de prensa es absolutamente fundamental. Y tener, además, el ejercicio de la prensa responsable sin exageraciones, sin distorsiones, eso es fundamental. Pero le reitero mi pregunta. Usted que ve esto hace tanto tiempo, ¿siente, como muchos otros peruanos, que cada vez estamos peor? No, yo creo que tenemos un ciclo en que repetimos algunas situaciones totalmente indeseables. No hemos logrado acumular sobre lo que ya construimos. Cada cierto tiempo parece que bajamos la guardia desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. Por ejemplo, durante los primeros años del siglo XXI, a partir de 2002, 2003, después de recuperada la democracia, tuvimos el periodo más largo de bonanza económica desde la época del guano. Muchos de nosotros, de algunos de los textos que quizá, están en algunos de los libros que he escrito, planteaba que ese era precisamente el momento de empezar a reforzar instituciones, de hacer modificaciones claras en la estructura del Estado, en fin, buscar un nuevo equilibrio entre el sector público y el sector privado, invertir en educación, invertir en salud, y hay varios que lo dijimos. Pero no se ha logrado, no se hizo, y al día de hoy tenemos lo que vemos esta semana, un Congreso que en una semana admite una moción de vacancia, interpela a 2 ministros, dice que los va a censurar, no los censura, a pesar de que alguno lo merece, después otro se va. ¿En qué situación estamos viendo? Lo de Petroperú es de terror, no lo hemos explicado todavía, pero mucha gente ya sabe de qué estamos hablando. No, tiene usted toda la razón. Lo que quería decir es que nos hemos especializado en cierta medida en perder oportunidades. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria y ahora se presentaba también una nueva oportunidad con un nuevo Congreso, con un nuevo presidente, después del gobierno de transición y emergencia, en el cual hicimos un enorme esfuerzo por estabilizar la situación y entregar algo más o menos razonable en cuanto a salud, etcétera, al siguiente gobierno. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente, es lo que usted dice y lo que muchas personas notamos, y después de esperar un tiempo prudencial, algunos meses, para ver cómo se desenvuelve el Ejecutivo y cómo se desenvuelve el Congreso, uno tiene que rendirse ante la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia para usted? Yo le pido que sea tan duro como ha sido en el papel. En el artículo lo digo muy claramente. En el caso del Ejecutivo, lo que tenemos con toda claridad es una incapacidad para designar funcionarios probos. Pareciera que tener un prontuario es una especie de requisito en algunos casos. Tenemos excelentes ministros, debo decirlo, pero un buen número de ellos. Nunca hemos tenido 4 gabinetes y más de 40 ministros en menos de 9 meses de gobierno. Aquí hay una incapacidad para identificar personas, probas, serias, con compromiso, con conocimiento y con experiencia. Buena parte del equipo que usted dejó o que su gobierno dejó ha renunciado, diciendo además cosas que son escandalosas, diciendo que han sido presionados, diciendo que ha habido corrupción, diciendo que ha habido maltrato. Bueno, lo que ha habido también, quizá es una de las cosas más graves, durante cierto tiempo mantuvieron algunos ejecutivos, pero insistieron en poner en los niveles intermedios y bajos a su propio personal para, no sé, pagar favores o lo que sea. Y cuando se negaron reiteradamente a eso, simplemente les pidieron la renuncia. Yo creo que el último caso... El del señor Valenzuela. El señor, por favor, realmente... Que trabajó en legado y ha denunciado, bueno, no sé si él ha denunciado, pero han dicho que lo han sacado porque no ha aceptado poner personas que no son idóneas para realizar... Absolutamente. Yo he podido trabajar de cerca con Alberto Valenzuela y doy fe de su compromiso, de su honor, de su integridad total. Entonces, y su capacidad. Tenemos a un ejecutivo que usted nos dice ha mostrado una incapacidad para escoger a las mejores personas y es más, escoge personas francamente malas. Pero tenemos un Congreso que tampoco parece muy bueno. Al contrario, yo creo que están haciendo una cosa muy curiosa. No sé si es una competencia. Es decir, lo que vemos en el Congreso también es una cosa totalmente insólita, ¿no?
Estamos viendo un desmantelamiento de las reformas que hemos tratado de poner en práctica arduamente durante mucho tiempo. Reformas en transporte, reformas en el sistema educativo, en la educación universitaria. Y tenemos otros casos que ya son realmente incomprensibles. Y tenemos casos de conflictos de intereses, dice usted en el artículo. Yo le voy a dar un caso muy concreto. A ver. Imagínese, usted denuncia algo, hace una denuncia. No solamente una denuncia, sino moviliza a decenas de abogados para que apoyen su denuncia. La denuncia no tiene ningún fundamento real. Lleva esa denuncia al exterior, tampoco tiene ningún fundamento y nadie le hace caso más que un pequeño grupito de personas. Usted esa persona. Luego se nombra una comisión especial para investigar su denuncia y usted preside esa comisión. O sea que yo... Está hablando del fraude, de la denuncia del fraude. Exacto. ¿Cómo es posible que no entienda una persona en sus cabales que no puedo yo ser quien investiga mi propia denuncia? Y en el caso de las universidades, yo creo que la gente va a sentirse aún más identificada con este tema, porque la comisión que se encarga de ver el tema de la SUNEDU está integrada por personas que tienen conflicto de interés porque tienen universidades que no están licenciadas. No solo eso, sino que la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación en la actualidad provienen de universidades que no recibieron la licencia porque no tienen el mínimo de calidad. Y ellos son quienes están ahora dictaminando y ya está en el Pleno del Congreso. Yo espero que el Pleno del Congreso tenga la tranquilidad, tenga la sensatez, por llamarlo de una manera, de no aprobar este dictamen. Entonces tenemos un Ejecutivo que no está actuando bien, un Congreso que no está actuando bien, pero usted dice una cosa que es peor aún. No sé si peor aún o más grave aún. Dice que usted no es partidario de la trivialización de la vacancia. Correcto. Y sin embargo, dice que el señor Castillo, el señor presidente Pedro Castillo, se está acercando peligrosamente a lo que podría ser una causal real. Y utiliza calificativos durísimos. ¿Se atrevería a repetirlos? No, pero no ante la tengo ningún televisión? problema, los he dicho en todas partes y para asegurarme, si me permite, los voy a leer en ese caso de una manera muy clara, ¿no? Lo que dije es lo siguiente: estoy en contra de interpretaciones de incapacidad moral permanente, porque esa es la frase que se utiliza, que trivializan las causas de vacancia. Dice, no, bastan 87 votos para vacar a alguien. Por favor, tiene que haber una causalidad muy claramente establecida. Y además digo que esas causales deberían ser especificadas detalladamente en la Constitución. Dicho sea de paso, si ustedes revisan las entrevistas que he dado a lo largo de los años sobre este tema, van a encontrar que he dicho siempre que tienen que ser especificadas de una manera mucho más clara en la Constitución. Sin embargo, digo, ya no cabe ya duda de que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el interés público. Tenemos varios casos en los cuales se prefiere buscar a personas de su entorno, de su confianza, entre comillas, de la confianza mal entendida, dicho sea de paso. Un cargo de confianza es el cargo en el cual yo tengo la confianza en que lo va a hacer bien, que va a cumplir y que se va a desempeñar y que esto va a redundar en un beneficio de la ciudadanía. Ese es un cargo de confianza. Al no saber distinguir el interés público del privado, tampoco entre lo correcto o lo incorrecto. Un momentito, ¿no? Cualquier presidente, cualquier persona que ve que su secretario de la presidencia tiene $20.000 en efectivo en el baño, lo primero que debería hacer un presidente en este caso, ser la persona que se encarga de investigar, de buscar y asegurarse que en 2 días, una semana se aclare esto. Eso es lo correcto. Pero dice usted una cosa más. Y la tercera cosa que digo es que en el ejercicio del poder político a veces no se distingue entre el bien y el mal. ¿Y por qué digo esto? No distingue entre el bien y el mal. Exacto. ¿Por qué digo esto? Yo creo que hay suficientes evidencias ya para decirlo. En primer lugar, se habla del pueblo, el pueblo. Pero ¿qué cosa es lo que necesita la ciudadanía, el pueblo? Necesita salud. Necesita trabajo. Empecemos con salud. Voy a dar la salud desmantelando el equipo que se encargó de la vacunación y bajando el ritmo de vacunación como lo hemos visto ahora. Y nombrando un ministro de salud muy cuestionado. Bueno, si realmente eso ya no tiene nombre.